Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas que estáis ahí, al otro lado de esta pequeña pantalla, de este mi humilde canal. Pues hoy escuchando a una psicóloga a la que yo sigo porque me parece que, bueno, pues es una gran profesional en el tema de la psicología, me ha venido a la cabeza el reflexionar sobre el tema de la pertenencia, el sentido de pertenencia o el sentido de no pertenencia y qué consecuencias pueda tener positivas o negativas. A ver si puedo organizar mis ideas porque ya sabéis que yo no tengo un guión. Creo que para los que ya peinamos canas, el ver en perspectiva la realidad, pues es mucho más fácil que para aquellas personas que por su, bueno, pues por sus pocos años, por su juventud, que los hay también de muy maduros, por supuesto, pues no tienen esa perspectiva del tiempo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque la pertenencia, el sentido de pertenencia, el sentirse incluido en un grupo, yo creo que ha variado mucho desde mi época de niñez, desde mi época juventud, madurez y ya tercera edad, de antaño, ahora. Antes, pues por nuestra educación, teníamos un sentido de la pertenencia muy fuerte, pues al núcleo familiar, estábamos pues muy unidos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia, con reuniones familiares, en cumpleaños, en santos, en festividades de todo tipo, el Día del Padre, etcétera, etcétera. Bueno, teníamos también ese sentido de pertenencia a una comunidad mucho más grande, como era nuestra nación, nuestro país. Incluso muchos teníamos ese sentido de pertenencia a, pues a una religión, cosa que ahora yo creo que ya o no existe o ya no es tan fuerte. Hoy en día, pues dentro de la familia, cada uno va, como se suele decir, a su bola, hace lo que puede por sobrevivir, porque son tiempos difíciles, en donde si no se trabaja a destajo, pues no se puede llegar a fin de mes, no se puede pagar la hipoteca, no se puede comer. Los padres no tienen o no tenemos ya esa cercanía con nuestros hijos. Nuestros hijos ya no tienen esa cercanía con sus padres porque o bien tienen que buscarse la vida de forma eh, pues vamos, que se la tienen que buscar sí o sí porque no tienen forma de independizarse sin romper ese cordón umbilical con la familia. Esa ruptura que es sana, que no quiere decir que le digan a la familia y te quedas, ¿no? Sino simplemente que tan física y psicológicamente pues forman son adultos y viven y piensan como adultos, pero hoy en día nuestra juventud no puede pensar como adulto. ¿Por qué? Pues porque no puede independizarse 100%, salvo, claro, casos que también los hay. Los padres siempre tenemos que estar ahí ayudando a nuestros hijos en lo económico, pues en casi todo, ¿no? Y los padres también es verdad que nos hacemos muy mayores y que ya no tenemos esa vitalidad, esa fuerza y quizás esas ganas, ¿no? Bueno, de responsabilizarse de cuestiones ajenas, en las que en otros tiempos eran los hijos los que se responsabilizaban, incluso muchos se responsabilizaban de sus propios padres porque pues eran ancianos, ya no se valían, estaban enfermos, los cuidaban. Ahora eso ya no se da, o se da muy poquito, ¿no? Los hijos no tienen tiempo de cuidar de sus padres ya ancianos y enfermitos. Y bueno, pues muchos les ponen personas extrañas que las cuiden o los meten en residencias donde pues van a verlos cuando pueden o cuando quieren. Eso ha cambiado. Luego también se nos dice que eso de sentirnos unidos a nuestra patria o a nuestra nación, pues no es sano porque es
de, de fachas. El que tú ames a tu país es facha. Y ya no digamos si perteneces a alguna creencia religiosa y sobre todo si eres cristiano y católico. Eso ya es, bueno, eso ya es lo más super facha que pueda haber y todo eso se denigra. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la persona, el ser humano, que intenta tener ese sentido de pertenencia, pues se siente perdido en un mar de incertidumbre, porque si busca esa pertenencia, se le dice que, que bueno, pues que está en, en la fachosfera, por decirlo de alguna forma moderna, y si no pertenece a nada de eso, se siente perdido en el universo universal. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a nivel neurobiológico, el sentir esa pertenencia a un grupo determinado al que te sientes unido pues por afinidad de algún tipo, pues hace que tu cerebro se reorganice en determinados momentos y que eso repercuta en tu salud. De hecho, existen estudios donde neurobiológicamente el practicar, digamos, una religión o, o el practicar esas tradiciones familiares de reunirse con la familia pues en determinados momentos que son pues muy importantes para esa familia, el sentirte unido a tus padres, el sentirte unido pues a una comunidad determinada que por afinidad pues siente y piensa como tú, hace que seas más feliz, hace incluso que sanes. Eh, ¿Y qué quiero concluir con todo esto? Pues que pienso, y es una sensación que yo tengo, que claro, a los poderes fácticos esos que dominan nuestro mundo, y que, bueno, pues ya entrando un poco en lo exotérico, ya no son ni de este mundo, son extraterrenos, sobre todo esos que están gobernando en las altas esferas, altísimas esferas, que no son esas caras que vemos, porque esas caras que vemos son mandados. Pues claro, no les interesa que tú tengas ese sentido de pertenencia que te va a hacer fuerte, que te va a hacer libre, que te va incluso a dar o a dar la salud. Por eso, ese wokismo en el que se te intenta inculcar de que no perteneces a nada ni a nadie, que te perteneces a ti mismo, punto pelota, que, que todo es relativo, eh, bueno, pues que no hay ética, que no hay ideología profunda que te haga sentirte, pues, o haga sentir esa trascendencia. No. Eh, esta corriente, que espero que dure lo mínimo posible porque ya llevamos muchísimos años en ella, lo que intenta es desmoralizarte, lo que intenta es deprimirte, lo que intenta es pues tenerte aislado de todo lo que te da salud, de todo lo que a nivel neurobiológico te, te reinicia cuando estás eh, pisando fondo, ¿no? De ahí que, bueno, pues yo creo que haya tantísima depresión y sobre todo en gente muy joven. Eh, porque el ser humano quiere saber quién es, qué hace aquí, para qué está aquí, por qué está aquí. Son preguntas que desde el inicio de la humanidad se ha preguntado, valga la redundancia, porque claro, para eso tenemos un córtex, una corteza cerebral, que nos distingue
del resto de la especie del reino animal. Ellos son seres que no se preguntan, no se hacen ese tipo de preguntas. Viven al día, nacen y mueren, son felices a su manera, pero no tienen ese sentido de la trascendencia. ¿Y qué sucede? Que cuando desde fuera, desde esa sociedad en la que vivimos, se nos corta ese sentimiento de trascendencia, ese sentimiento de pertenencia a algo más grande que nosotros, pues caemos en el vacío existencial. Y cuando eso se te inculca desde la más tierna infancia, que es lo que está sucediendo, creo yo, ojalá que no sea así, desde la guardería, pues cuando se llega a cierta edad y no tienes ese sentido de trascendencia, ese sentimiento de pertenencia a, pues, a algo, ¿no? A algún grupo, a algo que digamos, o algo por lo que vivir, pues caes en esa depresión profunda que hace que pidas en muchas ocasiones que se te desviva. Porque ¿para qué estás aquí? ¿Para sufrir? Pues para eso no estoy y quiero desvivir. Y como esta sociedad moderna es tan moderna, pues te pone esos medios que pagamos todos. ¿Que no eres feliz? Pues no te preocupes, no tienes por qué seguir sufriendo. Yo te pongo una cosita y te mando al más allá, el menos que canta un gallo. Y aquí paz y allá gloria. Y eso es a lo que estamos llegando, queridos amigos, a que esa falta de sentimiento de ser un ser trascendente, de esa falta de pertenencia a un grupo, pues nos haga caer en ese vacío existencial en el que solamente vemos una salida, y es, pues, irnos. Pero no irnos de viaje a Tailandia o a algún país exótico como hacía antes la gente. No, no, es irnos al más allá, a ver si allí hay paz, armonía. Pero yo tengo el presentimiento, queridos amigos, que en el más allá o el más allá es una continuación del más acá y que nadie que no acabe su labor aquí va allí a sentirse con esa labor acabada y todo empieza y todo vuelve en esa rueda del samsara hasta que al final comprendas o comprendamos que estar en este mundo a pesar de todo es un gran regalo y es una gran oportunidad que se nos da a los seres humanos para experimentar en la materia aquello que en ese otro plano sutil pues no podemos experimentar. Eso incluye el dolor, eso incluye la enfermedad, eso incluye el amor, eso incluye el desamor. Pero tenemos que ver todo esto, y yo sé que esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Tenemos que ver todo esto como un bagaje que nos va a hacer más sabios, que nos va a hacer mejores, y que cuando nos vayamos es lo único que nos vamos a llevar. Porque no nos vamos a llevar las riquezas, no nos vamos a llevar ese coche maravilloso, ese piso maravilloso. Nos vamos a llevar la sabiduría del alma, el amor que hayamos proyectado, que hayamos dejado. Eso, queridos amigos, es lo que nos vamos a llevar y es lo que cuando abramos nuestros ojos en esa otra dimensión nos vamos a encontrar. Porque si hemos sido unos seres egoístas,
despreciables o malvados. Cuando estemos en ese otro plano, pues vamos a seguir siendo eso, porque es lo que nos hemos llevado. Pero si hemos sido seres que dentro de nuestra humildad hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible, y cuando nos hemos equivocado, lo hayamos reconocido, incluso hayamos pedido perdón, incluso hayamos hecho lo posible por reparar ese daño, pues es lo que nos vamos a encontrar en el más allá. Queridos amigos, hoy es Domingo de Resurrección y de aquí esta reflexión en la que, bueno, pues hemos de resucitar a esa vida a la que todos tenemos derecho, y es a esa vida interior maravillosa en la que podemos ser libres y ser nosotros mismos, en la que solamente tenemos que darle explicaciones a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra fuente, porque es al final quienes nos van a juzgar, nos vamos a juzgar nosotros. Cuando desencarnemos, no va a haber ahí un juicio de un ser barbudo que nos va a lanzar rayos y truenos. No, vamos a ser nosotros el que en ese momento digamos qué desaprovechada o cómo hemos desaprovechado la vida que se nos ha dado, ¿no? Ese maravilloso don que es claro que cuando estamos en ese pozo profundo de la depresión, de la soledad, pues creemos que es un martirio, pero no, queridos amigos, es un don, el don de la vida, el don maravilloso de la vida que se nos escurre entre los dedos y que no tenemos por qué y no tenemos el derecho a desaprovechar. Pues en este domingo de resurrección, queridos amigos, resucitemos a nosotros mismos, a nuestra alma, resucitemos nuestra alma, resucitemos nuestro espíritu, resucitemos a ese grupo que teníamos maravilloso en el que nos sentíamos felices, resucitemos a esa familia con la que éramos felices, resucitemos a esa forma de vivir gozosa, amorosa y maravillosa. Queridos amigos, aquí lo dejo. Y si os ha parecido interesante esta reflexión de la abuela Cebolleta, porque alguien una vez me dijo que parecía la abuela Cebolleta, y fijaros que me encanta ser la abuela Cebolleta porque era un personaje de mi juventud maravilloso, el abuelo Cebolleta, en el que contaba a forma de historia a sus nietos sus batallitas en la mil y sus batallitas aquí, sus batallitas allá. Bueno, pues yo os cuento, queridos amigos, mis batallitas mentales, que son mías y que las comparto con vosotros porque creo que somos una comunidad pequeña pero maravillosa y que perteneciendo a esta pequeña comunidad, pues a lo mejor hay alguien que no se siente solo, que se siente acompañado y que está ahora atravesando esa noche oscura del alma, que no ve salida, que piensa incluso, por desgracia, en desvivirse, pero que cuando nos escucha o me escucha o ve vuestros comentarios, pues dice, vaya, si es que no soy yo la única persona desdichada en este planeta. La mayoría de las personas atravesamos la noche oscura del alma, salimos, nos levantamos, volvemos a caer, pero es que eso es la vida, queridos amigos, eso es la vida. Pues aquí lo dejo, nos vemos en otro vídeo si así lo queréis, que seáis muy felices y resistimos. Hasta luego.